Nunca pensé que mi vida de oficinista aburrido, lleno de rutinas, Excel y cafés insípidos, iba a terminar convertida en una maldita pesadilla. Me llamo Luis San Román, y esta historia es lo último que necesito recordar para no volverme loco. El día en que el mundo se pudrió. Y los muertos comenzaron a caminar. Todo comenzó una mañana cualquiera en el edificio. Pedro y yo discutíamos por tonterías, él quería desayunar tortas de chilaquiles con salsa verde, yo juraba que la roja era mejor, cuando un ruido extraño retumbó en la calle. Al asomarnos por la ventana, vimos el caos. Gente corriendo, gritos desgarradores, autos chocando entre sí, y lo peor. Cuerpos retorciéndose en el pavimento. Uno de ellos, una mujer con el cráneo partido, se levantó lentamente. La mandíbula le colgaba de un lado, sostenida apenas por tendones fibrosos. Tenía los ojos lechosos, opacos, y sus uñas arrancaban pedazos de piel de alguien que todavía gritaba, rogando por ayuda. Ella le abrió el abdomen con las manos y comenzó a devorar los intestinos tibios como si fueran fideos. El olor a sangre fresca llegó hasta nuestro departamento. Pedro vomitó en la sala. Yo apenas pude respirar. No manches, son zombies. Balbuceó Pedro, limpiándose la boca. En ese momento, los gritos de Lorena, desde el piso de abajo, nos hicieron correr escaleras abajo. Cuando llegamos a su departamento, estaba abrazando a Benito, que lloraba desconsolado. Frankie Rivers, con un bate de béisbol en las manos, intentaba tranquilizarlos, pero sus manos temblaban. Luis, Pedro, cierren las puertas. Se están metiendo al edificio. Gritó Lorena. Y entonces los vimos. 3 de esos monstruos lograron entrar al zaguán roto. Uno era el carnicero de la esquina, todavía con su delantal ensangrentado y trozos de carne colgando de sus dientes podridos. Otro, un repartidor de gas, arrastraba el tanque como un juguete. El último era apenas un niño, con la mitad del rostro desgarrado y la lengua colgando como una serpiente muerta. El primero en reaccionar fue Germán, el portero. Bajó corriendo de su cuartito con un tubo oxidado y lo estrelló en la cabeza del carnicero. El sonido fue un crujido húmedo, como cascar una sandía podrida. El zombi cayó, pero su mandíbula seguía mordiendo el aire. Germán, jadeando, le destrozó el cráneo hasta convertirlo en papilla gris y roja. La sangre salpicó a todos, cubriéndonos como pintura fresca. Yo no sabía si llorar, vomitar o correr. Pero cuando el niño muerto se lanzó contra Benito, no lo pensé. Lo agarré de la camiseta y lo aventé contra la pared. Escuché el chasquido de huesos rotos, pero la criatura se levantó, chillando como un cerdo degollado. Pedro lo remató con un extintor, aplastando su cabeza hasta que los sesos se esparcieron por el suelo. Después de esa primera masacre, el edificio entero entró en pánico. Doña Magda y don Arturo bajaron gritando, reclamando que aquello era obra del gobierno o de los malditos científicos jugando a ser Dios. Silvia, despeinada y con un bat de tenis, decía que era el apocalipsis bíblico y que debíamos escondernos y rezar. Mientras tanto, Alejandra y Rocco trataban de cerrar las ventanas con muebles. Pero los zombies no eran el único problema. Afuera, la ciudad se estaba convirtiendo en un infierno. Desde las ventanas vimos autos incendiados, perros devorando cadáveres, y un grupo de hombres armados saqueando una farmacia. Uno de ellos disparó a una mujer en la cabeza, solo porque intentó defender unas medicinas. El estallido del cráneo sonó como un petardo maldito, y la sangre le manchó la cara como si fuera pintura de guerra. Esa noche nos atrincheramos en el edificio. Movimos sofás, refrigeradores y hasta la vieja lavadora de Magda para tapar las entradas. Nadie durmió. Afuera, los alaridos de los zombies se mezclaban con los gritos de los sobrevivientes y el rugido de las llamas. A veces escuchábamos golpes en las puertas, uñas arañando la madera, dientes raspando el metal. El hedor de la carne en descomposición entraba por cada rendija, pegándose en la garganta. Yo intentaba no llorar, pero cada vez que cerraba los ojos veía de nuevo el cuerpo abierto en la calle, los intestinos arrastrados como cables eléctricos, la mirada vacía de aquel niño muerto. Sentía que ya nada iba a ser igual. De pronto, Benito preguntó en voz baja: ¿Mañana voy a poder ir a la escuela? Nadie respondió.
Solo el silencio incómodo de los adultos lo envolvió, hasta que Frankie, con la voz rota, le acarició el cabello. Claro que sí, hijo. Solo que ahora la escuela es aprender a sobrevivir. Y así comenzó nuestra pesadilla. No sabíamos de dónde había salido el virus, pero los rumores llegaban como ecos. Que todo empezó en un laboratorio secreto. Que científicos del gobierno habían estado experimentando con armas biológicas. Que la cura contra una enfermedad terminó desatando la plaga. Lo único cierto era que la muerte ya no significaba el final. Esa madrugada, mientras todos intentaban dormir en la sala común, yo me quedé mirando por la ventana rota del pasillo. Vi una silueta tambaleante que se detuvo frente al edificio. Era el Jorgeis. Sus ojos blancos me taladraron el alma, y sonrió, mostrando encías ensangrentadas. Ya me dieron mi chamba, murmuró, antes de golpear la puerta con fuerza, llamando a los suyos. El mundo había terminado. Y apenas era el primer día. El amanecer no trajo alivio. Solo humo, fuego y silencio interrumpido por chillidos desgarradores. Desde la azotea del edificio veíamos cómo la ciudad se había convertido en un cadáver abierto. Autos volcados, postes caídos, cuerpos regados como basura. Pero lo más escalofriante era el movimiento. Los muertos seguían caminando, tropezando, arrastrándose, buscando carne fresca. Yo tenía las manos sudorosas, la garganta reseca. Pedro, nervioso, fumaba como chimenea mientras observaba la calle. No tenemos comida. Ni agua. Ni papel del baño. Dijo con voz quebrada. Tenía razón. Lo que teníamos en el edificio no alcanzaría para más de un par de días. Frankie tomó la palabra, con su voz cascada de actor frustrado. Tenemos que salir. Buscar víveres. No nos queda de otra. Lorena se negó al instante, abrazando a Benito como si fuera lo último que le quedaba. Doña Magda chillaba que todo era un complot, que los del gobierno nos van a rescatar en helicóptero. Germán, en cambio, ya estaba afilando el tubo con el que había destrozado al primer zombi. Yo sabía que, si no hacíamos nada, todos íbamos a morir de hambre encerrados. Así que propuse formar un pequeño grupo de exploración. Pedro, Germán, Rocco y yo. Silvia insistió en venir, pero su mirada perdida me asustaba. Parecía más cerca de un colapso nervioso que de ayudar. Al final aceptó, armada con un cuchillo de cocina. Abrimos el zaguán con cautela. El aire nos golpeó de inmediato. Un olor ácido, pútrido, mezcla de carne podrida y sangre seca. A cada paso, las moscas nos rodeaban como un ejército invisible. Avanzamos entre los autos destruidos. Un taxi todavía ardía, el chofer chamuscado adentro con la piel pegada al volante como cera derretida. Silvia vomitó sobre la banqueta, pero seguimos. Llegamos a la tiendita. La persiana estaba forzada. Germán entró primero, y lo que vimos adentro nos persiguió toda la noche. Don Roque estaba detrás del mostrador, muerto. O algo peor. La mitad de su cara había sido arrancada, dejando expuesto el hueso y el ojo colgando. Se levantó tambaleante, con un chillido gutural. Don Roque, no. Gritó Silvia, con lágrimas. Pero ya no era él. Se lanzó contra nosotros con una rapidez inhumana. Rocco lo empujó contra una estantería, y yo, con manos temblorosas, le clavé el cuchillo en la frente. El sonido fue seco, un crack como partir un coco. Don Roque se sacudió unos segundos y cayó, sangrando un líquido oscuro que olía a hierro oxidado. Silvia se arrodilló frente al cadáver, sollozando. Germán la jaló de un brazo. Ya no era él, entiéndelo. Cargamos todo lo que pudimos. Latas de atún, botellas de agua, galletas. Pedro, nervioso, hasta agarró cigarros. Mientras llenábamos las mochilas, un ruido metálico nos puso en alerta. Venía de la bodega. Germán abrió despacio y de la oscuridad salieron 3 niños zombis. Sus cuerpos pequeños y deformes tenían mordidas en brazos y piernas. Uno de ellos arrastraba un oso de peluche cubierto de sangre. La visión me heló la sangre. No puedo. Son niños. Gritó Silvia. Pero ellos no dudaron. Se lanzaron contra Pedro, mordiéndole el brazo. El grito de mi amigo me heló el alma. Rocco los apartó a patadas mientras yo, entre lágrimas, apuñalé al primero en el cuello. Germán reventó la cabeza del segundo contra la pared, y el tercero fue aplastado por Pedro mismo, que con rabia lo golpeó hasta deshacerse.
Cuando todo terminó, el suelo era un charco rojo, y el osito de peluche flotaba en la sangre. Pedro sangraba del brazo, con la piel desgarrada y colgando. No, no, no. No me quiero convertir. Sollozaba. Yo le amarré el brazo con mi cinturón, temblando. No sabíamos si iba a resistir, si ya estaba condenado. Pero no podíamos abandonarlo. De regreso, el peligro no solo fueron los zombies. Un grupo de hombres armados apareció en la esquina. 3 sujetos cubiertos de sangre y con machetes oxidados. No eran infectados, eran vivos. Y peor aún, conscientes. Miren nada más, carne fresca. Dijo uno, mostrando una sonrisa podrida. Nos rodearon. Uno intentó arrancarle la mochila a Silvia, y Germán le dio un tubazo en la mandíbula, sacándole un diente. Todo se volvió un caos. Gritos, golpes, el sonido de carne desgarrándose. Yo apuñalé a uno en el estómago, y sentí como la hoja se hundía en sus entrañas blandas. El hombre me miró con sorpresa antes de caer vomitando sangre. Rocco, cubierto de sudor, se enfrentó a otro, y lo degolló con un pedazo de vidrio. La sangre brotó en un chorro caliente, bañándonos la cara. El último huyó, jurando que volvería con más hombres. Pedro, débil, seguía sangrando. Lo cargamos como pudimos hasta el edificio, dejando tras de nosotros un rastro de huellas carmesí. Al llegar, los vecinos nos recibieron con alivio y horror. Doña Magda chilló al ver a Pedro herido, convencida de que ya estaba perdido. Lorena abrazó a Benito para que no viera la sangre. Esa noche lo encerramos en un cuarto, con la esperanza de que se recuperara. Pedro lloraba detrás de la puerta, rogando que no lo dejáramos solo. Yo me senté afuera, escuchando sus sollozos, con el corazón destrozado. Mientras tanto, Germán contó lo de los saqueadores. Los muertos son un problema. Pero los vivos son peores, dijo con los ojos vacíos. Y tenía razón. El mundo había muerto, pero lo que quedaba de humanidad se estaba pudriendo más rápido que los cadáveres. Y yo, sentado en ese pasillo oscuro, con el cuchillo aún manchado de sangre, me di cuenta de algo. Tarde o temprano, todos tendríamos que ensuciarnos las manos para sobrevivir. No había espacio para inocencia. La ciudad era un matadero, y nosotros apenas habíamos dado el primer paso dentro de él. No dormí esa noche. Nadie lo hizo. Los gemidos de Pedro detrás de la puerta se me clavaban en la mente como cuchillos oxidados. Primero eran sollozos, luego gritos de dolor, después susurros roncos, inhumanos. Al amanecer, el edificio olía a hierro y podredumbre. Yo estaba sentado en el pasillo, con el cuchillo entre las manos, temblando, esperando el momento en que mi mejor amigo dejara de ser él. Luis. Llamó desde adentro, con voz débil. Aquí estoy. Prométeme algo. Si me convierto. No dejes que le haga daño a nadie. Las lágrimas me nublaron la vista. No supe qué responder. Solo apreté más fuerte el mango del cuchillo. Alrededor de las 10 de la mañana, los gritos comenzaron. Golpes secos contra la puerta. Un rugido gutural, animal, salió del cuarto. Todos los vecinos se agolparon en el pasillo. Lorena cubrió los ojos de Benito. Doña Magda rezaba a gritos, mientras Arturo trataba de contenerla. De pronto, la puerta tembló y un brazo salió por una rendija. La piel de Pedro estaba gris, llena de venas negras, la mano temblaba buscando carne. Sus uñas sangraban, arrancándose contra la madera. Ya no es Pedro. Gritó Germán, levantando el tubo. Yo lo detuve. El corazón me iba a estallar. La puerta se abrió a medias, y lo vi. Sus ojos ya no eran de mi amigo, eran 2 esferas blancas y vacías. La boca babeaba espuma oscura, y sus dientes se habían teñido de rojo. Se lanzó contra mí, y el mundo se volvió lento. El olor fétido de su aliento, el chillido en su garganta, el recuerdo de tantas noches de desveladas jugando videojuegos. Todo se mezcló en un segundo. Y entonces, con un grito que me desgarró el alma, le clavé el cuchillo en el ojo derecho. La hoja atravesó hasta el cerebro. El crujido fue nauseabundo. Pedro convulsionó, vomitando sangre negra sobre mi camisa, antes de caer inerte. Su cuerpo se agitó como un pez fuera del agua. Y luego quedó quieto. Yo caí de rodillas, con el rostro empapado en lágrimas y sangre. Nadie dijo nada. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada y los sollozos de Silvia. Ya no era tu amigo.
susurró Germán, posando una mano en mi hombro. Pero yo sabía que sí lo era. Hasta el último segundo, lo era. Esa tarde, mientras tratábamos de recuperarnos, escuchamos cánticos en la calle. Voces humanas, pero extrañas, fanáticas. Miramos desde las ventanas y vimos un grupo de unas 15 personas caminando entre los coches destrozados. Llevaban túnicas blancas manchadas de sangre, crucifijos de metal oxidado y antorchas. Uno de ellos cargaba un zombi encadenado, con un bozal hecho de alambre. Lo trataban como si fuera un animal sagrado. Arrepiéntanse. Gritaba un hombre calvo, con los ojos encendidos de locura. Los muertos son enviados de Dios para limpiar la tierra de los pecadores. El que los rechace, arderá en las llamas eternas. Doña Magda, como era de esperarse, comenzó a llorar diciendo que ellos tenían razón. Arturo la cayó de una bofetada. El grupo religioso se detuvo frente al edificio. Uno de ellos, una mujer con la boca cosida con alambre, señaló hacia nosotros con un dedo ensangrentado. El líder gritó: «Ahí se esconden los incrédulos. Los que niegan la voluntad del Señor. Que la carne muerta los purifique». Y soltaron al zombi encadenado. La criatura corrió tambaleándose hacia el edificio. Era una mujer embarazada, o lo había sido. El vientre abierto dejaba ver un feto muerto, medio descompuesto, asomando como una masa de carne azulada. Cada paso que daba dejaba un rastro viscoso en el asfalto. Los vecinos gritaron horrorizados. Germán corrió al zaguán y, con todas sus fuerzas, golpeó al monstruo con su tubo. La cabeza se partió a la mitad, dejando caer sesos al suelo como masa caliente. Pero los fanáticos comenzaron a lanzar piedras, gritando salmos deformados. Uno de ellos prendió fuego a un coche cercano, obligándonos a retroceder. El calor nos golpeaba el rostro mientras los cánticos aumentaban. Sangre por sangre. Carne por carne. Rocco y yo corrimos al piso de arriba para lanzar cosas desde las ventanas. Sillas, botellas, lo que fuera. Logramos dispersarlos, pero no antes de que uno de los fanáticos subiera al zaguán y dejara un mensaje pintado con sangre en la pared. Los ángeles caminan entre nosotros. Únanse o perezcan. Cuando logramos cerrar todo de nuevo, el silencio era sofocante. El olor de la carne quemada y la sangre fresca llenaba el edificio. Benito preguntó en voz baja: ¿quiénes eran esos señores? Nadie respondió. Esa noche, mientras todos trataban de descansar, Silvia me buscó. Sus ojos estaban rojos, pero brillaban de una forma rara. ¿Sabes qué pienso, Luis?, me susurró. Que ellos tienen razón. Que todo esto es una prueba de fe. Que si seguimos resistiéndonos, vamos a morir igual. La miré, horrorizado. ¿Qué chingados dices? ¿Viste lo que hicieron? Traían zombis como mascotas. Ella sonrió con los labios temblorosos. Tal vez ese sea el camino, Luis. Tal vez la única forma de sobrevivir es aceptar lo que viene. No supe qué responder. Solo me alejé, con un escalofrío recorriéndome la espalda. La Silvia que conocía, la vecina obsesionada con casarse y con la telenovela de las 9, estaba desapareciendo. Y entendí que el verdadero infierno no eran solo los zombis. Era lo que el miedo estaba haciendo con nosotros. A la mañana siguiente, el edificio entero apestaba a muerte. Pedro seguía tirado en el pasillo, cubierto con una sábana que ya estaba impregnada de fluidos. Nadie tenía el valor de moverlo. Yo subí a la azotea. Desde ahí, la ciudad parecía un cementerio sin fin. Las columnas de humo pintaban el cielo de rojo y negro. Y entre las ruinas, podía ver más grupos de fanáticos caminando, arrastrando zombis como si fueran santos procesionales. El mundo se estaba pudriendo más rápido de lo que podíamos soportar. Y yo no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Pedro. Si me convierto, no dejes que le haga daño a nadie. Lo cumplí. Pero el precio fue que una parte de mí murió con él. El edificio se estaba pudriendo con nosotros dentro. El cadáver de Pedro, cubierto apenas por una sábana, comenzó a oler tan fuerte que las moscas hacían nido en su cuerpo. Nadie quería bajarlo ni enterrarlo afuera. Eso era casi un suicidio. Pero ese no era nuestro mayor problema. Doña Magda, histérica y siempre chillona, se había enfermado. Tenía fiebre, tos sangrienta y los labios morados. Arturo suplicaba por medicinas, pero lo poco que habíamos traído de la tienda ya no servía.
Y para colmo, Benito empezó a vomitar sin parar. Lorena casi enloqueció, pensando que se había contagiado del virus. Pero Rocco, que había trabajado un tiempo en una clínica veterinaria, dijo que era infección estomacal. Necesitaba antibióticos, y rápido. La decisión fue inevitable. Había que salir otra vez. El grupo quedó formado por Germán, Rocco, Silvia, que insistió otra vez en venir, y yo. Frankie quiso acompañarnos, pero Lorena lo detuvo. Tú te quedas. No voy a perderte también. Salimos al amanecer, cuando la luz apenas iluminaba las calles llenas de cadáveres resecos. Algunos zombies seguían de pie, como estatuas rotas, hasta que nos olían y se movían con torpeza. Avanzamos esquivándolos, con el corazón golpeándonos el pecho. Nuestro destino era el hospital de la colonia, a unas 6 cuadras. Lo que encontramos ahí fue un espectáculo salido del infierno. Las puertas estaban arrancadas. En el vestíbulo, decenas de cuerpos estaban apilados, como si alguien hubiera intentado hacer una fosa común dentro del edificio. Muchos todavía se movían, atrapados bajo el peso de los demás, arañando el aire con manos descarnadas. Sus bocas abrían y cerraban, emitiendo un coro de chillidos que rebotaba por los pasillos. El olor era insoportable. Carne putrida, excremento, sangre seca. Silvia cayó de rodillas, vomitando bilis. Germán la jaló de un brazo. Concéntrate, carajo. Avanzamos por los pasillos oscuros, llenos de manchas secas y huellas ensangrentadas en las paredes. En una camilla encontramos a una enfermera muerta, amarrada con correas. Tenía el abdomen abierto y un mensaje escrito con bisturí en su piel. La carne del cordero nos alimenta. Rocco palideció. No fue un zombie quien hizo esto. Llegamos al área de farmacia, y ahí escuchamos risas. Nos escondimos detrás de un mostrador y lo vimos. Un grupo de fanáticos religiosos, los mismos que habían pasado por nuestro edificio. Llevaban las túnicas blancas manchadas de sangre, y sobre la mesa tenían cuerpos humanos mutilados. Uno de ellos cortaba un brazo con un cuchillo de carnicero. Otro lo pasaba como si fuera pan, y los demás lo mordían con devoción. Este es el cuerpo de los elegidos. El manjar de los ángeles. Gritaba el líder, con la cara cubierta de sangre fresca. Yo sentí el estómago revolverse. ¿Querían ser caníbales? Sí. Pero lo hacían como si estuvieran en misa, repitiendo oraciones entre bocados. Silvia me miró con ojos brillantes. Sus labios temblaban, como si quisiera unirse a ellos. Yo la jalé del brazo con fuerza. Ni se te ocurra, cabrona. Pero fue tarde. Una de las mujeres nos vio y gritó. Incrédulos. Profanadores del templo. Los fanáticos se abalanzaron sobre nosotros con cuchillos y palos ensangrentados. Germán fue el primero en golpear, reventándole la cabeza a uno con su tubo. La sangre salpicó la pared como un chorro de pintura. Yo me enfrenté a una mujer que tenía la boca cosida con alambre. Chillaba como un cerdo mientras intentaba apuñalarme. Logré enterrarle el cuchillo en el estómago, y sentí sus vísceras calientes derramarse entre mis dedos. Rocco forcejeó con un hombre enorme, y terminó estampándole la cabeza contra el vidrio de una vitrina. El cráneo se partió y el vidrio se llenó de sangre y cabellos. Silvia, en cambio, se quedó paralizada, mirando a los cadáveres medio comidos en la mesa. Una de las fanáticas la sujetó por el cuello, arrastrándola hacia ellos. Gritaba. Ella será la ofrenda. Corrí como loco y le atravesé el cuello con mi cuchillo. El chorro de sangre bañó la cara de Silvia, que se quedó temblando, muda, cubierta en rojo. Logramos matar a 5 de ellos, pero el líder escapó, jurando que volvería con más seguidores. Tomamos lo que pudimos de la farmacia. Antibióticos, analgésicos, gasas, alcohol. Mientras salíamos, pisamos los restos de su banquete. Huesos roídos, vísceras en charcos oscuros. Cuando salimos al vestíbulo, los zombies atrapados bajo la pila de cadáveres habían logrado soltarse. Nos lanzamos a correr entre sus manos putrefactas. Uno me agarró el pantalón, y pude sentir sus uñas arrancando mi piel. Le di un tajo en el rostro, cortándole la nariz en 2, antes de escapar. Regresamos exhaustos, ensangrentados, con las mochilas llenas de medicinas. Lorena lloró al ver los antibióticos, abrazándonos uno por uno. Pero Silvia.
Silvia no dejaba de mirarse las manos manchadas de sangre. Se lamía los labios, como si hubiera probado el sabor en el hospital. Yo la observaba con miedo. Algo dentro de ella se había roto. Esa noche, mientras todos celebraban haber salvado a Benito y atendido a Doña Magda, yo no pude dormir. Solo podía pensar en el líder de esos fanáticos, en su mirada de odio y en sus palabras. El cuerpo de los incrédulos era nuestro sacramento. Y supe que no tardarían en volver. El edificio ya no era un refugio. Se había convertido en una trampa mortal. Las ventanas estaban cubiertas con tablones, las puertas atrancadas con muebles, y aún así, la sensación de que alguien nos observaba desde afuera era insoportable. Yo lo sentía, cada noche, al mirar por una rendija. Sombras en la calle, movimientos extraños entre los coches quemados. Los fanáticos estaban ahí, vigilándonos, esperando el momento de atacarnos. El ataque comenzó a las 3 de la madrugada. Primero fueron cantos lejanos, como un rezo colectivo que se acercaba. Sangre del cordero. Sangre del cordero. Después, el sonido de vidrios estrellándose contra las ventanas. Cócteles Molotov. El fuego se extendió en cuestión de segundos por las cortinas de la planta baja. El humo nos obligó a despertar a Benito y Doña Magda a empujones. Germán gritó: «Agarren lo que tengan, ya llegaron». Y entonces, las puertas cedieron. Los fanáticos entraron como bestias. Rostros pintados con sangre seca, cuchillos oxidados, hachas, palos con clavos. Algunos traían zombies encadenados, los cuales lanzaban hacia nosotros como si fueran perros de pelea. Uno de esos monstruos se lanzó sobre Arturo, mordiéndole el hombro. Lorena chilló como nunca la había oído. Yo corrí y le hundí el cuchillo en la cabeza, pero la sangre y los dientes ya estaban marcados en su piel. «No», gritó él, apartándome. «No me dejen convertirme, por favor». No hubo tiempo para pensar. Las paredes del edificio se tiñeron de rojo. Rocco usaba un bate de béisbol, partiendo cráneos como sandías. Germán, con su tubo, reventaba rodillas y estómagos. El eco de los huesos quebrándose se mezclaba con los gritos y los rezos de los fanáticos. Yo luchaba contra un hombre que tenía el rostro cosido con alambre. Cada vez que respiraba, la sangre le burbujeaba en las cicatrices. Logré apuñalarlo en el pecho, pero siguió avanzando, gimiendo como un animal. Tuve que hundir el cuchillo una y otra vez hasta que el corazón reventó en mi mano. Mientras tanto, Silvia no luchaba. Se quedó de pie, observando a todos con ojos vidriosos, como si estuviera decidiendo a qué bando pertenecer. Una fanática trató de jalarla, y por un segundo, pensé que se iría con ellos. Pero en el último momento, Silvia tomó un pedazo de vidrio y se lo clavó en el cuello. Su cara se empapó en sangre, y soltó una carcajada histérica. Yo elijo a mis propios ángeles. Ese sonido me heló el alma. El humo, los gritos, el olor a carne quemada. Todo se mezclaba en un infierno. Arturo, sangrando del hombro, trataba de mantener a salvo a Benito y Lorena, pero la infección ya lo estaba consumiendo. Lo vi tambalearse, con los ojos enrojecidos, mientras sujetaba una pistola vieja que había encontrado en la guantera de un coche días atrás. «Ya no tengo tiempo», susurró, mirándome. «Cuida a mi familia». Y antes de que alguien pudiera detenerlo, se llevó el cañón a la boca y jaló el gatillo. El estallido reventó nuestros oídos. Lorena cayó de rodillas, gritando y arañando el suelo. Benito se cubrió la cara, llorando en silencio. El cuerpo de Arturo quedó tirado en medio del pasillo, con el cráneo abierto, salpicando todo de sesos calientes. Pero no hubo tiempo de llorarlo. Los fanáticos seguían entrando. Nos atrincheramos en el segundo piso. Germán bloqueó las escaleras con muebles y refrigeradores viejos. Doña Magda, con la poca fuerza que le quedaba, lanzaba agua bendita a los fanáticos, como si eso fuera a detenerlos. Yo estaba empapado en sangre, con el cuchillo ya mellado, los brazos temblando. Rocco me lanzó un machete oxidado que había encontrado en el hospital. «Con esto, cabrón, o nos llevan de comida». Y lo usé. Rebané brazos, abrí gargantas, escuché los chillidos ahogados de hombres y mujeres que, en su locura, sonreían mientras morían. Los zombies encadenados mordían a todo lo que podían. Uno se soltó y desgarró a un fanático del cuello, bañando las paredes en un chorro de sangre espesa.
Ese caos nos dio una oportunidad. Después de horas de lucha, los pocos fanáticos que quedaban se retiraron. El líder, con la cara cubierta por un manto ensangrentado, nos gritó desde la puerta del edificio. El sacrificio aún no termina. El día del Cordero Rojo se acerca, y ustedes serán el altar. Luego desapareció con los suyos entre las sombras. El silencio que quedó fue peor que el combate. El suelo estaba tapizado de cadáveres. Fanáticos, zombies, y uno de nuestros propios vecinos. El olor era insoportable, y el humo todavía nos hacía toser. Lorena abrazaba el cuerpo destrozado de Arturo, gritando hasta quedarse sin voz. Benito temblaba en un rincón, con los ojos vacíos. Doña Magda rezaba entre sollozos. Y yo sentía que ya no quedaba nada humano en mí. Solo un asesino con las manos cubiertas de sangre, tratando de sobrevivir un día más. Cuando el sol salió, el edificio parecía un matadero. Las paredes chorreaban sangre, las moscas zumbaban en enjambres, y el suelo estaba pegajoso bajo nuestros pies. Silvia, aún con la cara cubierta en rojo, nos miraba con una sonrisa torcida. ¿Vieron?, dijo. Somos iguales a ellos. Solo que aún no lo aceptamos. Yo la observé en silencio. Tal vez tenía razón. Tal vez el verdadero virus no estaba en los muertos, sino en lo que la desesperación hacía con nosotros. Nunca olvidaré el olor. Esa mezcla de humo, carne podrida y sangre seca se había vuelto parte de nuestro aire. Respirábamos muerte. Caminábamos sobre cadáveres. Vivíamos entre alaridos de zombies y las oraciones enfermas de los fanáticos que aún nos acosaban. Ya no era vida. Era solo resistencia. Un día me asomé al balcón para ver la colonia. No quedaba nada. Las casas eran ruinas ennegrecidas, los autos oxidados parecían animales muertos. En la distancia, columnas de humo subían hacia el cielo gris, donde los cuervos daban vueltas en enjambres interminables. En la azotea de otro edificio, alcancé a ver a un grupo de sobrevivientes colgados de los pies, despellejados, mientras los fanáticos les rezaban. Era un sacrificio público, un espectáculo para su Cordero Rojo. El mundo estaba jodido. No había rescate, no había gobierno, no había futuro. Solo hordas de muertos y humanos convertidos en monstruos peores. Alejandra había dejado de ser la misma. Después de la muerte de Pedro, se volvió fría, silenciosa, como una sombra. Pero aún cuidaba a Benito, lo trataba como si fuera su propio hermano. Una noche, mientras buscábamos agua en un edificio abandonado, un grupo de saqueadores nos sorprendió. Estaban armados con machetes y pistolas viejas. Nos rodearon como chacales, exigiendo lo poco que llevábamos. Uno de ellos intentó llevarse a Benito. Alejandra se interpuso, gritando que lo dejaran. El hombre le disparó sin pensarlo 2 veces. El balazo atravesó su cuello, y la sangre brotó como un geyser. Ella cayó de rodillas, con los ojos muy abiertos, mirando a Benito por última vez. Intentó decir su nombre, pero solo salió un burbujeo rojo. Yo corrí a sujetarla, y sentí como su cuerpo se iba enfriando entre mis brazos. Los saqueadores huyeron después de un enfrentamiento con Germán y Rocco, pero ya era tarde. Alejandra quedó tendida en el suelo, con la sangre formando un charco negro bajo su cabeza. Benito gritó hasta que su garganta se desgarró. Frankie había perdido toda la chispa que lo caracterizaba. Sus bromas se habían convertido en murmullos apagados. La muerte de Alejandra lo destrozó aún más, como si la última luz del edificio se hubiera apagado. La venganza nos llevó a enfrentarnos otra vez con los fanáticos. Esta vez eran más, decenas, liderados por aquel hombre con el manto ensangrentado. Vinieron con antorchas, zombies encadenados y cuchillas brillando a la luz de la luna. El combate fue un infierno. Cuerpos volaban, sangre corría por las escaleras como un río espeso. Frankie tomó un tanque de gas y lo arrastró hasta la entrada. Me miró, con lágrimas en los ojos. Diles que al menos hice algo bien. Antes de que pudiera detenerlo, encendió un encendedor y lo lanzó al tanque. La explosión fue brutal. El fuego devoró a decenas de fanáticos y zombies, pero también envolvió a Frankie. Su silueta en llamas se retorció unos segundos antes de caer al suelo, convertido en una antorcha humana. Su sacrificio nos dio tiempo para huir a los pisos superiores. Pero me dejó marcado.
Jamás olvidaré el olor de su carne quemándose. El edificio quedó en ruinas tras la explosión. Pero aún quedábamos algunos. Germán, Rocco, Lorena, Benito, Doña Magda, Silvia y yo. Estábamos exhaustos, hambrientos, con el alma rota. El líder fanático, medio quemado pero vivo, apareció entre las sombras, arrastrando una espada oxidada. Ustedes son el altar. Rugió. Con su sangre nacerá el nuevo mundo. Nos lanzó encima a los últimos zombies encadenados. Fue un baño de sangre. Rocco perdió medio rostro bajo la mordida de uno antes de destrozarle el cráneo a golpes. Doña Magda fue atravesada por un cuchillo, rezando hasta el último aliento. Yo logré enfrentar al líder. Su fuerza era inhumana, su mirada enloquecida. Peleamos entre los escombros, y en un descuido, le clavé mi machete oxidado en el pecho. La hoja salió por su espalda, y un chorro de sangre caliente me bañó la cara. Cayó de rodillas, aún sonriendo. El Cordero Rojo. Ya está entre ustedes. Susurró antes de desplomarse. Cuando amaneció, el edificio estaba destruido. Solo quedábamos unos pocos, cubiertos de sangre ajena y propia, temblando entre los cadáveres. La ciudad alrededor ya no era ciudad, era un cementerio interminable. Los rezos de los fanáticos se escuchaban en la distancia, mezclados con los rugidos de los zombies. El mundo entero estaba condenado, un océano de carne podrida y locura religiosa. Pero nosotros, los vecinos, seguimos vivos. Germán, con su tubo ensangrentado. Rocco, con media cara vendada. Lorena, abrazando a Benito, que ya no lloraba, solo miraba con odio. Silvia, cubierta en sangre seca, sonriendo como si hubiera encontrado su propósito. Y yo, con el machete en la mano, sabiendo que no había escapatoria, que solo éramos sobrevivientes en un infierno sin fin. Esa noche, escribí estas palabras en una libreta vieja, con la luz débil de una vela. Tal vez algún día alguien la encuentre y sepa lo que pasó aquí, cómo un edificio de vecinos se convirtió en un matadero, en un altar sangriento para dioses que nunca existieron. El mundo no se salvó. Nunca hubo esperanza. Pero nosotros, los últimos vecinos, sobrevivimos. Aunque ya no sé si eso es un triunfo o una maldición. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.